Hola a todos, muchas gracias por asistir a este webinar. Bienvenidos a todos y pues bueno, muchas gracias nuevamente. Me presento con ustedes, mi nombre es Cecilia Ortega, yo soy consultora de negocios en Sistec para Smartsheet y tengo el gusto de presentarles a César Martínez, que nos visita de Grupo UMA. Él es gerente de PMO y pues nos va a acompañar para platicarnos un poco sobre su historia de éxito, de cómo UMA ha aprovechado el uso de esta plataforma. César, muchas gracias por acompañarnos. Ok, Cecilia, muchas gracias a ti. Dame un segundito, voy a compartir la presentación para poder iniciar. Bueno, entonces, nuevamente gracias a las personas de Sistec por habernos dado este espacio. La idea es contarles un poco de nuestra experiencia y cómo a través de la herramienta y de pues, la correcta ejecución de los proyectos soportada en un sistema de información y sobre todo cómo nosotros también con algunas bondades de Smartsheet hemos podido generar unos resultados importantes en esta expansión que nosotros hicimos o iniciamos en el 2020 en Colombia y cómo estas buenas prácticas también las hemos pasado a otras organizaciones aliadas y por supuesto a nuestra casa matriz que está en Centroamérica. Entonces, me presento, César Martínez, mucho gusto estar acá, gerente de la PMO de Grupo UMA. Les voy a hablar un poquito de quiénes somos nosotros en la parte inicial. Posteriormente les voy a hablar un poco de cómo nosotros administramos el portafolio de proyectos y luego algo que he llamado hacer escalable la organización, ¿sí? A través de la automatización de procesos con la herramienta y los flujos de trabajo. Y luego una serie de buenas prácticas que quiero dejarles a aquellas personas que están iniciando su camino con Smartsheet para que sus organizaciones apliquen estas lecciones aprendidas que nosotros hemos consolidado a lo largo de estos 3 años de uso de tecnología. Entonces, les hablo un poquito de Grupo UMA, particularmente Colombia, es donde me encuentro yo. Grupo UMA es una organización reciente. En 2016 iniciamos nosotros. En Centroamérica, nuestra casa matriz es Guatemala. Y se origina la organización por la unión de dos grupos empresariales dedicados a distintas industrias, entre ellas la industria automotriz, ¿sí? Y en 2016 recibe un reto importante este grupo empresarial y es representar la marca Bajaj motocicletas de origen indio en Centroamérica. Esta marca ya hacía presencia en Centroamérica, se le entrega a Grupo UMA e inicia su proceso de expansión, su proceso de consolidación en los países centroamericanos. Posteriormente, en 2019, entra Grupo UMA a Colombia con un negocio relativamente acotado, ¿sí? Y es un negocio de los vehículos de 3 ruedas. Son estos motocarros que ustedes ven en la pantalla, ¿sí? Y nosotros iniciamos una operación de una dimensión sencilla, pero que nos abrió la puerta para el siguiente salto. Y cuando hablo de salto, hablo de un salto cuántico, un salto muy importante, y es obtener la representación no solamente de estos vehículos, tenemos uno de pasajeros, uno de carga, sino también de las motocicletas Bajaj en nuestro país. Estas motocicletas ya se encontraban en Colombia, ya tenían cierto desarrollo, aproximadamente 20 años, con otro distribuidor, ¿sí? Y por razones del negocio, el fabricante Bajaj nos otorga esta representación. ¿Esto qué implicó? Implicó una serie de cambios y de crecimiento exponencial en la organización, del cual les voy a hablar un poquito más adelante. Pero, en síntesis, desde que nosotros recibimos la marca, ¿sí? En el segundo semestre del 2020, hasta nos dimos a la tarea de recuperar el mercado que se había perdido en algún momento y nos volvimos a consolidar como número 1 en ventas para
el segundo semestre del 2021. Nosotros empezamos operaciones y la primera moto ensamblada en diciembre del 2020. Y ya hacia el mes de octubre del año siguiente, otra vez estábamos liderando el mercado y de ahí sostenidamente hemos estado en los primeros lugares, prioritariamente en el primer lugar de market share. Otro elemento importante, otro hito importante en nuestra historia es que en el 2022 una marca de alta gama, de alto cilindraje, es entregada también para nuestra representación. Y es la marca Triumph, marca de motocicletas de origen británico, marca muy importante, que en algún momento ya había estado en nuestro país, ¿sí? Que había salido su representación y vuelve con el respaldo del grupo UMA. Y ya tenemos, el año pasado empezamos esa apertura, tres tiendas en las tres principales ciudades del país. Son Cali, Medellín, está nuestra casa matriz, y Bogotá, la capital de Colombia. Entonces, esto implicaba un reto muy importante. Llegar a Colombia y expandir nuestra marca requería una serie de acciones que las enmarcamos dentro de una estrategia focalizada prioritariamente a proyectos. Sin una buena ejecución de un portafolio de proyectos, estos logros, este alcance que hemos tenido, no lo habríamos podido lograr tener. Entonces, definimos un portafolio inicial, un roadmap de proyectos, ¿sí? En el cual básicamente teníamos un desarrollo corporativo. Julio, cuando yo particularmente ingresé a la organización, yo fui la persona número 32 de la empresa. En diciembre de ese mismo año, recordemos el 2020, pandemia, todos lo recordamos, estoy seguro, ya teníamos cerca de 1,200 personas. 6 meses. En agosto, septiembre nos entregan la representación, ¿sí? Hoy tenemos más de 1,700 personas en Colombia. Tenemos 4 plantas operando, ¿sí? 2 líneas de ensamble, una de vehículos de 3 ruedas, una planta de pintura, y vamos por otro proyecto más ambicioso, que posiblemente les cuente algo muy pequeñito de ese proyecto ambicioso posteriormente. Entonces, para lograr eso, teníamos que generar un proyecto de desarrollo corporativo, ¿sí? Establecer el grupo empresarial, definir qué empresas íbamos a desarrollar. Una que se dedica al ensamble de las motocicletas, una que se dedica a la comercialización de las motocicletas, otra enfocada a la producción de los vehículos comerciales, son los vehículos de 3 ruedas, que los llamamos toritos o máximas, esas son las referencias. Y otra enfocada a los repuestos. Ese es el Grupo UMA en Colombia. Entonces, eso fue un proyecto. Otro proyecto gigantesco fue la puesta en marcha de la operación de ensamble. Y esto fue gigantesco y súper retador, porque si bien nosotros empezamos a planearlo con alguna anticipación, no podíamos ejecutar hasta que no obtuviéramos formalmente la representación, y esto sucedió en el mes de agosto, ¿sí? Entonces, entre septiembre, octubre, noviembre, ya en diciembre lo tuvimos listo, debimos instalar una planta de ensamble, planta temporal de ensamble, para que en el mes de diciembre produjéramos nuestra primera moto. Este proyecto fue súper retador con los recursos que contábamos y fue un proyecto muy ágil. ¿Listo? El siguiente proyecto fue generar la apertura de nuestro centro logístico, inicialmente tercerizado, sobre todo para repuestos. Recordemos que veníamos de una marca ya existente en el país y se requería mantener el suministro de repuestos al parque automotor existente, a las motocicletas que estaban rodando, que era un buen número en nuestro país. El otro proyecto fue la apertura comercial, la apertura de la red comercial, con tiendas propias, alrededor de 50 tiendas propias y centros de servicio también propios, y también una red de terceros a lo largo y ancho del país. Tenemos cerca
En este momento, cerca de 500 puntos de venta en toda la geografía colombiana. Igualmente, una red comercial enfocada al servicio y a los repuestos. Para nuestro negocio es importante contar con un excelente servicio en cualquier parte de nuestro país. Que persona puede llegar municipio y obtener servicio y representación oficial de UMA. Entonces eso implicaba tener más de 2.000 puntos de venta de repuestos, alrededor de 400 talleres autorizados de servicio, centros de mantenimiento. Adicionalmente, también se vio como un proyecto todo el plan de marca. El anterior distribuidor tenía la marca Bayash, sí, pero también daba mucho énfasis a su nombre. Eso lo cambiamos estratégicamente y priorizamos la marca Bayash, representada por UMA, por supuesto. Y eso también fue un proyecto interesante porque teníamos que garantizar ese entendimiento al consumidor. También lo vimos como un proyecto. Adicionalmente teníamos sistemas de información. Los sistemas de información son muy diferentes para una empresa de 32 personas a aquellos sistemas de información requeridos, educativos, para una empresa con una operación de una dimensión importante. Ya más o menos ustedes se están dando cuenta de la dimensión de la operación para una empresa que tiene 1.700 personas hoy en día. Entonces teníamos que pasar de un ERP bastante sencillo a un ERP más robusto como el SAP, por ejemplo, incluyendo también una plataforma de administración de recursos humanos y otra serie de sistemas de información muy enfocados a nuestro negocio y hacia la experiencia del cliente. Dentro de estos temas de sistemas de información también todo aquello que tiene que ver con el CRM, también teníamos que desarrollar unas acciones hacia el manejo de las relaciones con el cliente. Entonces, fíjense que todo esto implicó la administración de un portafolio de proyectos. ¿Sí? Muy importante que tengamos en cuenta nuevamente el momento en el que estábamos. Teníamos unas limitaciones importantísimas y si ustedes se dan cuenta que todos estábamos con tapabocas. Este es el momento de la apertura de nuestra planta en el eje cafetero, una región central de nuestro país. Lo que vemos aquí es uno de nuestros puntos de servicio ubicado en la ciudad de Medellín. Bueno, entonces, la siguiente pregunta. Ya está el reto, ya sabemos un poquito de UMA. ¿Cómo lo hacíamos? Esa era la gran pregunta. Entonces, aquí se responde desde dos puntos, desde el método y desde la herramienta. ¿Sí? Nosotros dijimos, ya se dieron cuenta, ustedes, de la variedad de proyectos que teníamos a cargo. ¿Sí? Cómo estaba configurado ese portafolio de proyectos y había proyectos que requerían una velocidad diferente, un modo de manejo distinto y teníamos que encontrar un método que nos satisfaciera esas necesidades de los proyectos. Entonces, teníamos que adaptar nuestra metodología de proyectos a aquellos adaptativos que tenían que ser generados bajo enfoques ágiles, muy de moda, independientemente del enfoque que se escoja, y también a proyectos predictivos, como lo eran los proyectos de infraestructura. ¿Sí? Y en medio de estos dos enfoques, todo el enfoque híbrido que hoy en día también los que trabajamos en proyectos conocemos. ¿Listo? Entonces, nuestra guía principal, que sigue siéndolo aún, es todo lo que emana del Project Management Institute. ¿Sí? Como ustedes saben, el PMI nos genera una serie de procesos y nosotros definimos cuáles procesos priorizamos para esa primera entrada en el país. ¿Sí? ¿Qué teníamos que planear? Eso nos obligaba a tener unos buenos planes de trabajo en cronograma, una buena ejecución, una buena planeación presupuestal, un correcto dimensionamiento del alcance de cada uno de los proyectos. ¿Listo? Y también dentro de lo que cabe de los proyectos
adaptativos. Ya el PMI también tenía su guía ágil de gestión de proyectos, un marco de agilismo que fue, pues, que ha sido complementado con el Discipline Agile, el agilismo disciplinado. Entonces, ya sabíamos qué método íbamos a utilizar, ¿sí? Cuál era nuestro modo de trabajar. Ahora, ¿con qué lo hacemos? Y aquí empezamos a revisar alternativas. Seguramente todos ustedes han manejado una herramienta muy conocida, muy tradicional. Y yo venía, pues, de la empresa también manejando esa herramienta conocida, muy tradicional. Durante más de 20 años todos hemos eh, accedido a ella. Pero pues necesitábamos otra serie de elementos que no la encontrábamos ahí. La posibilidad de trabajar online, la posibilidad de tener todo a la mano de los administradores de la organización, la posibilidad de tener tableros de gestión, la posibilidad de administrar proyectos ágiles, de tener tableros Kanban, de hacerle seguimiento eh, día a día, minuto a minuto a las tareas, la posibilidad de tener una aplicación móvil para que desde los dispositivos que cada uno de nosotros tenemos a la mano, pudiéramos decir, esta tarea ya la completé, o que los gerentes de proyectos pudieran acceder al estado del proyecto, ¿sí? Eso era también muy importante. Entonces, ¿qué vimos como esos parámetros para escoger la herramienta? Primero, la facilidad en uso. Fuera muy sencilla. Eso requiriera una capacitación de una dimensión importante para que los usuarios interactuaran con la herramienta, ¿sí? Segundo, que estuviera en línea. Tercero, que su valor de implementación fuera razonable y acotado a los recursos que nosotros disponíamos, ¿sí? Y básicamente eso es lo que nos llevó a pensar en buscar otras alternativas. En el mercado hay muchas herramientas de gestión de proyectos. Se han multiplicado las opciones últimamente, pero en su momento lo que más se acercaba a nuestra necesidad fue Smartsheet. Se origina por alguna inquietud de uno de los socios directores de la empresa, que él mismo la pagó desde su cuenta de personal. Me dijo: César, tengo esta herramienta, ¿por qué no la mira? ¿Sí? Empezamos a verla y empezamos a verle ventajas frente a otras, frente a aquella más tradicional y frente a otras que se enfocan demasiado hacia los proyectos adaptativos, pero no tanto a los proyectos predictivos. Entonces, esta herramienta Smartsheet combina bastante bien esos dos modos de ver los proyectos. Y por eso escogimos Smartsheet, entre otras razones. Entonces empezamos en Colombia. Todavía no la habíamos llevado a casa matriz. Ya está en casa matriz, ya se transfirió esa práctica para la administración de los proyectos. Y empezamos a verle otras ventajas a Smartsheet. Después ya más o menos detalladamente les voy a hablar. Entonces, ¿qué logramos con esto? Tener una consolidación del portafolio de proyectos, ¿sí? En donde, por supuesto, aquí no les voy a hablar detalladamente de cada uno de los proyectos, pero en un solo sitio tenemos los proyectos que están en maduración, que están en ese pipeline de análisis de casos de negocio, que están esperando una bandera verde por parte de las directivas para volverse proyectos en ejecución. Y también todos los proyectos que ya hemos venido cerrando poco a poco. Y también tenemos en este mismo panel de control los programas que nosotros tenemos. Programas entendidos como puntos de proyectos que tienen sinergia, ¿sí? De distinto orden, de distinta categoría. ¿Listo? Y cada uno de los proyectos tiene un tablero de control particular
que también están referenciados desde este portafolio central de proyectos, en este caso Colombia. ¿Listo? Ya lo estamos volviendo más regional a nivel corporativo. Listo. Entonces, esto brindó la herramienta, la posibilidad a los directores de la empresa de tener en un solo sitio la información a la mano de cómo va su implementación, cómo iba esa expansión y ese reto que teníamos gigantesco en las manos. Y en cada uno de los proyectos que hemos hecho, tenemos, por supuesto, un panel para cada proyecto, donde tenemos actualizado siempre el avance del proyecto, el cronograma visual de alto nivel, si aquí lo ven un poquito, se presenta el avance por cada uno de los paquetes de trabajo. ¿Sí? Tenemos el avance real del proyecto, tenemos enlaces al portafolio, tenemos documentación, tenemos líneas base, tenemos también una rutina de administración de riesgos, también lo hacemos a través de la herramienta. Y tenemos enlaces a los informes de presupuesto para aquellas personas que tienen la necesidad de hacer control presupuestal, lo puedan hacer. ¿Listo? Y otro modelo de gestión muy importante es ver los hitos del proyecto, dónde vamos avanzando. Hay distintas metodologías para hacer gestión de proyectos basados en hitos exclusivamente, o MTA. Pero lo básico es ver qué pasos vamos logrando, hasta dónde vamos cumpliendo. ¿Listo? Entonces, después empezamos a ver una serie de posibilidades, por ejemplo, tener las actas de los proyectos, actas formales de los proyectos que se envían por la herramienta ISO, y es la misma herramienta del repositorio de información y de documentación del proyecto. ¿Listo? Eso era básicamente lo que nosotros hicimos inicialmente para definir los tableros de gestión de cada uno de los proyectos, logrando precisamente que todo esté centralizado, que tengamos interacción con otros sistemas de información. Y algo muy importante, la herramienta es tan intuitiva que en los proyectos más retadores decidimos darle la posibilidad a terceros que nos ayudaran. En este momento tenemos un proyecto muy importante que es una planta de operación, planta de ensamble, en también una región central de Colombia, donde hay múltiples proveedores. Entonces, cada proveedor tiene su pedazo particular de cronograma, tiene su tablero de control, eso se lo puedo brindar, y cada proveedor, el constructor, está alimentando su avance semana a semana y estamos viendo en el tablero central de ese gran proyecto cómo va el avance de cada uno de los proveedores. Eso es bastante interesante porque la herramienta misma nos permite tener los usuarios licenciados, que son todo el grupo de personas que configuramos los proyectos, que es un número importante de personas en la organización, pero también los usuarios internos y los usuarios externos. Los usuarios externos, esos proveedores contratistas y subcontratistas que tienen que día a día hacerle seguimiento a sus actividades, y esas actividades tienen que ser agregadas en los proyectos o en los proyectos más grandes de la compañía. ¿Sí? Bueno, que también nos ha facilitado la herramienta, la importación y la interacción con otros sistemas de administración de proyectos. Nosotros no necesariamente tenemos que exigirle a todos nuestros proveedores que manejen esta herramienta. Muchos ya la están haciendo. Pero el tema de poder importar planes de trabajo y hacerle seguimiento a esos planes de trabajo desde otras herramientas también es muy bueno. Eso en cuanto a la administración de portafolio de proyectos. Pero teníamos otro reto, y era hacer escalable la organización. ¿Sí? Llegar de esa organización inicial de 32 personas a la organización que hoy somos de más de 1.700 personas. ¿Sí? Entonces, aquí, muy simplemente, ¿cómo opera una organización pequeña? Y voy a decirlo con mucho respeto, por supuesto. ¿Cómo pasar de una mentalidad de startup, que es diferente, a una mentalidad de corporación,
una organización pequeña, una organización en surgimiento, para no llamarla startup, tiene sistemas de información sencillos. Muchas de sus actividades se logran a través de la comunicación face to face o del correo electrónico o de la ofimática, con archivos compartidos y procesos muy simples. En esa organización de 32 personas, simplemente si yo requería una compra, le enviaba un mensaje de WhatsApp a la persona encargada y él la ejecutaba, por decir algo. ¿Sí? Cumplía su procedimiento establecido, por supuesto. Pero ya cuando el tema empieza a ser escalable, ya cuando tenemos ese reto gigante de poner a producir la organización y ensamblar nuestra primera moto, 3 meses después, teníamos que encontrar soluciones diferentes. Ya cuando teníamos que establecer una red de distribuidores, y eso implicaba una serie de actividades, por ejemplo, contratación, por ejemplo, selección de los lugares, el seguimiento mismo al estado de cada cada una de las negociaciones con estos terceros, requería una serie de elementos distintos. Y empezamos a ver que para esta corporación requeríamos sistemas robustos, procesos con múltiples necesidades y sobre todo el control. Saber, voy a continuar con este ejemplo de la red de dealers, de distribuidores, saber en qué estado está la negociación, saber qué niveles de negociación crédito va a tener este distribuidor, hacer la autorización respectiva, verificar sus condiciones jurídicas, lograr consolidar los documentos contractuales y firmarlos y distribuirlos tanto a las distintas áreas como al proveedor, era una necesidad que si la hacíamos a través de esta mentalidad, organización pequeña o organización en crecimiento, nosotros íbamos a vernos a una serie de riesgos que teníamos que mitigar. ¿Sí? Y también aprovechamos las lecciones aprendidas de ese 2016, en el cual también se hizo una expansión similar por los países centroamericanos. Entonces, empezamos a ver que necesitábamos pensar distinto, pensar en automatizar tareas, pensar en orquestadores de trabajo y el concepto de Business Process Management. Y vimos una bondad en la herramienta y fue precisamente los flujos de trabajo. ¿Sí? Y estos flujos de trabajo nos han ayudado de una manera muy importante precisamente a hacer ese crecimiento, lo que nosotros llamamos ese escalamiento de la organización y de sus procesos corporativos. Entonces, en 2020 nosotros no habíamos explorado esto, empezamos a mirar con la herramienta y de una manera muy intuitiva empezamos a decir, esto lo podemos automatizar. Y es ahora que ya tenemos más de 22 flujos operativos, ¿sí? De distinta índole. Y a lo largo de estos 2 años y medio, que fue cuando empezamos con el tema de flujos de trabajo, ya tenemos más de 160,000 transacciones procesadas. Transacciones o solicitudes más bien. Entiéndase como una solicitud de uno de los miembros de la organización para desarrollar algún proceso, ¿sí? Ya sea de tipo financiero, operacional, administrativo, de sistemas de gestión jurídicos o talento humano, en donde hay una serie de validaciones, donde debe haber seguramente una autorización, en donde debe complementarse información y debe salir un resultado. Y es un proceso concluido. Y nosotros vimos esa necesidad de ver los procesos end-to-end a través de flujos de trabajo. Y es así como ya esas 160,000 transacciones se han vuelto casi que un día a día de la organización. Todos los miembros saben que la autorización de un gasto de viaje se hace a través de un flujo de trabajo. Que, por ejemplo, un contrato que tiene que ser revisado por múltiples personas tiene que hacerse a través de un flujo de trabajo. Los flujos de trabajo, ya lo vieron, son 22 en estas categorías que tienen enfrente.
pero hay unos flujos de trabajo muy, muy relevantes de los cuales les quiero hablar. Ese de dealers tenía que pasar por áreas financieras, ellos tenían que hacer ciertas validaciones, tenía que pasar por áreas jurídicas, tenía que pasar por áreas comerciales y tenía que pasar por la gerencia general de nuestra organización para dar la autorización final de este prospecto de cliente. La creación de esa red comercial de repuestos y servicios también pasó por un flujo de trabajo. Las legalizaciones de gastos se hacen a través del marketing. Y empezamos a ver bondades, y todas las áreas empezaron a ver bondades, tanto así que hoy en día la capacidad de creación de flujos está un poco retada, porque muchas áreas han visto tantas ventajas en la herramienta que nos han pedido y pedido que nosotros les ayudemos desde la oficina de proyectos, parte también de global, donde trabajamos muy de la mano proyectos y procesos organizacionales, los sistemas de gestión organizacional. Empezamos a ver también que hacia el cliente se le podrían facilitar algunas cosas. Entonces, temas, por ejemplo, la confirmación de un pago de un dealer, de un tercero, se hace en buena medida también a través del marketing. Entonces, ya tenemos procesos de cara al cliente, ¿sí? Que a través de una plataforma web, nosotros dejamos un espacio para un formulario de Smartsheet, ellos ponen esas confirmaciones y nos llega al interior de nuestra área financiera para hacer todo el flujo y lograr responderle a ese cliente de una manera óptima y dejar de depender del correo electrónico. ¿Listo? Una premisa importante es lo que está en Smartsheet debe permanecer en Smartsheet, pero no vamos a automatizar lo que está en otros sistemas de información. Entonces, ahí vemos la interacción de flujo de trabajo a punta y también identificar dónde es que intervienen otros sistemas de información. Ya les hablé de los contratos, las firmas de eventos. Temas muy sencillos aparentemente, pero muy importantes, como por ejemplo las órdenes de mantenimiento de nuestras plantas nuestras plantas de producción. Se trabajan a través de la herramienta, se le hace seguimiento, se toman tiempos, se definen alertas. El modelo de gestión y auditoría de nuestra organización y nuestro grupo empresarial se hizo a través de Smartsheet. Más adelante les voy a mostrar un esbozo de uno de los tableros, particularmente este, que es súper exitoso. El área de auditoría corporativa lo adoptó bastante bien. Y también les voy a hablar, por ejemplo, de seguridad y salud en el trabajo, que también fue reconocido como una práctica innovadora, en el cual cualquier incidente, mal comportamiento o comportamiento inseguro, accidente laboral o condición insegura es reportada a través de la herramienta y empieza todo su flujo de validación, de reporte, de asignación de un gestor de esta área, de seguimiento, de recoger esas evidencias de las correcciones necesarias y el cierre de los casos. ¿Listo? Entonces, aquí hay otro punto muy importante y es llegar a determinar qué automatizar y qué no automatizar. Digo, la automatización es una muy buena alternativa, una muy buena práctica, pero no necesariamente es la única receta y no necesariamente es la mejor receta para todos los problemas o todas las situaciones que encontramos en las organizaciones. Entonces, lo primero es saber hasta dónde tenemos que llegar, cuál es la necesidad de control. Si tenemos que controlar tiempos, si tenemos que controlar números de solicitudes, si tenemos que controlar pasos de estados de cada una de esas solicitudes. ¿Qué visibilidad tenemos que darle? ¿Quién tiene que estar pendiente de los tableros de gestión? Eso era parte también de esa pregunta de qué automatizar y qué no automatizar. Otra manera de selección de este backlog o de esta serie de necesidades es cuál es el aporte y el valor para la organización. Estos 22 flujos de trabajo, yo les puedo dar garantía que son los flujos
de trabajo necesarios y que mayor valor aportan a la organización, ya sea desde lo financiero o desde la disminución de un riesgo. Por ejemplo, una serie de contrataciones no organizadas, no respaldadas en un sistema de información, pues, representa un riesgo. Los temas de seguridad y salud en el trabajo que les comentaba hace un momento, ¿sí? Entonces, ese era otro de los criterios que si íbamos a hacer una automatización, fuera realmente relevante para la empresa. Que fuera un problema no resuelto con otras alternativas o con otras aplicaciones de manera natural, ¿sí? Saber que lo del ERP es del ERP, que lo del CRM es del CRM, que las aplicaciones de servicio a nuestros clientes finales o a nuestros consumidores finales son diferentes al Smartsheet o a los flujos de trabajo, y respetar esos acuerdos también fue muy importante para que tanto Smartsheet como los otros aplicativos pudieran evolucionar correctamente. Y también otro parámetro que es la dimensión y el flujo. Si la dimensión y el flujo es importante, si son transacciones recurrentes, si es algo que va en escala, va en aumento, posiblemente deba ser automatizado. Entonces, esos eran como los parámetros que nosotros iniciamos a tener en cuenta para saber qué automatizar y qué no automatizar. Listo. Y llegamos a algunos aprendizajes ya, algunas buenas prácticas que tenemos actualmente para la automatización de los procesos. Y lo primero es entender con claridad el proceso. Esto parece muy simple, pero no necesariamente se puede dar por sentado, ¿sí? Yo recibo una solicitud, la verifico y la entrego. Los procesos organizacionales no necesariamente son así de sencillos. Entonces, lo primero es eso, tener en cuenta cuáles son los puntos de control, qué cosas se pueden hacer a paralelo, qué cosas se tienen que hacer secuencialmente, cuáles son las reglas de negocio, cuáles reglas de negocio tienen que basarse en unos criterios absolutamente definidos que puedan ser automatizados. Por ejemplo, de cierto nivel de dinero hacia adelante, va una solicitud para una persona, si sucede lo contrario, va para otra persona. Esas reglas de negocio, o dependiendo de dónde se origine la solicitud, va para una persona o para otra, tenían que ser muy claras. Entonces, ¿qué nos sirvió? Diagramar, ser muy formales con la diagramación de los procesos, teniendo en cuenta la notación BPMN, ¿sí? Y tener otro tema de entendimiento es las necesidades definidas. ¿Usted qué quiere controlar con la automatización que pretende hacer con el Smartsheet? Necesito controlar tiempos, o necesito controlar que me respondan, o necesito controlar que mis hallazgos se cierren. Y necesito también que cuando se esté demorando algo me alerte, o le alerte al jefe del solicitante, o le alerte al responsable de ejecutar cierta tarea, o al jefe del responsable. Esas necesidades, con ese entendimiento del proceso, eran fundamentales. Lo otro, la definición del nivel de automatización, ¿sí? ¿Qué teníamos que automatizar? Si es una aprobación, si es complementar información, ¿sí? Si va a ser un traslado de un producto de un lado al otro, ese producto va generando información y tenemos que irla complementando. Si es una firma de alguien que tiene que ser cargada a través de un documento, y aquí voy a hablar de parte de lo que viene, es integrar esta herramienta con DocuSign. Ya lo estamos utilizando en la organización de cierta forma. Queremos ir un poquito más allá. Si necesitamos emitir una comunicación, por ejemplo, esos procesos de cara al cliente, donde nuestro distribuidor dice, venga, tengo esto ya lo hice, por favor verifique y cuénteme si le llegó a usted. ¿Sí? Esa emisión de comunicación hacia los clientes. Si necesitan radicar solicitudes, llevar un consentido, trasladar documentación, definir qué queremos automatizar y no meternos donde las automatizaciones están en otros sistemas de información. ¿Listo? No replicar trabajos y hacerlo sencillo. Otro punto súper importante y súper clave para estas automatizaciones a través de flujos de trabajo son los roles y responsabilidades, y aquí hay algo súper importante, y es saber quién aprueba, quién complementa la información
quien verifica, valida y responde. Y sobre todo, y un aprendizaje importantísimo que nos permitió con un equipo de trabajo limitado llegar a estas cientos de transacciones, es quién administra el flujo de trabajo. Entonces, cada flujo de trabajo en UMA tiene un administrador de flujo y es la persona responsable de explicar el flujo a sus clientes internos, del flujo. Es la persona responsable de ver los casos. Nosotros, la PMO, procesos, no somos los responsables de atender funciones de los casos. Nos compete. Es la persona encargada de capacitar y de estar en interacción con nosotros en el momento que vea una necesidad nueva o que tenemos que modificar una regla del negocio o tenemos que modificar algo de los flujos de trabajo. Y este rol es súper importante. Y aquellas empresas que están explorando los flujos de trabajo y que van en crecimiento, en algún momento es importantísimo vincular esos roles de administración de flujo a ciertas personas, a las personas más conocedoras del flujo. Y otro tema importantísimo para esta automatización es la visualización, lo llamamos nosotros, y es definir qué quiere medir el líder del proceso, qué paneles necesita, cómo se puede ir evolucionando, empezar también con lo básico, con un mínimo viable, ¿sí? Y empezarlo a evolucionar. Yo normalmente me siento con las personas y les digo, bueno, ¿usted qué necesita ver para controlar el proceso? ¿Cuál es ese mínimo que necesita ver? Y cómo se lo imagina, cuál es su sueño. Y empezamos a caminar hacia ese sueño. Y es esa evolución en la visualización del proyecto. Y definir también muy claramente quiénes tienen acceso a la información, quiénes no tienen acceso a la información. Bueno, más claves para una correcta automatización. Flujos sencillos, ¿sí? Con formularios con la información necesaria, ¿sí? Muchas veces nuestros usuarios quieren tener toda la información, pero muchas veces no se hace nada con toda la información, sino la información necesaria para operar. ¿Listo? Simplicidad en los formularios y claridad en el funcionamiento. Se dan cuenta, en cada uno de nuestros formularios tenemos una explicación de cómo funciona el flujo. Con algunos puntos clave. En algunos casos, con algunos videos explicativos, se dan cuenta de ese flujo de trabajo. ¿Listo? Otras claves, la visualización de la información. ¿Cómo van los procesos por categoría? ¿Sí? Los flujos de trabajo y los informes de gestión deben estar concentrados en los mismos paneles de gestión. ¿Sí? Cómo se van cumpliendo los tiempos de ciclo y la información más relevante dependiendo de cada uno de los flujos de trabajo. ¿Listo? Entonces, información, solo la necesaria y que sea también un diseño agradable. Que esto sirva casi que para una presentación de estado ante un directivo. Y así es como se utiliza muchas veces. ¿Listo? Otros aprendizajes y recomendaciones para aquellos que están trabajando en la herramienta. Smartsheet es mucho más que una herramienta, es una comunidad y es un modelo de pensar los procesos diferentes. Muchas veces yo he tenido muchas dudas sobre cómo implementar cierta rutina, sobre cómo utilizar cierta fórmula de Smartsheet. Entonces, la comunidad es muy ágil, todo el mundo, y si yo no sé algo, lo pregunto por la comunidad de Smartsheet, que está en la página web de Smartsheet, y me pueden responder desde aquí de Colombia, desde Dinamarca, porque seguramente los mismos problemas que yo he tenido, alguien los ha tenido y ha llegado a una solución similar a la que necesito o me da luces. Hay grupos también de LinkedIn, por ejemplo, de Smartsheet, que es bueno estar consultando parte de nuestros aprendizajes. Otro aprendizaje, Smartsheet tiene unos cursos de formación y unos webinars como este, súper importantes, súper amplios en información y nos nutren esas inquietudes que nosotros tenemos. Otro aprendizaje, recomendación, buena práctica, enseñarles a los usuarios la lógica que hay detrás de la herramienta, que esto no es una hoja de cálculo, ¿sí? Que esto tiene una lógica diferente, que hay
por ejemplo, procesos en curso y procesos terminados, y cómo se van construyendo las hojas. Ya hablé de rol del responsable de cada flujo. Piensen de manera innovadora, apliquen flujos de trabajo para resolver situaciones de manera diferente. Por ejemplo, aquí yo les hablaba un poco de ese flujo que hicimos de talento humano, que fue nominado para un premio reconocido como una práctica innovadora en seguridad y salud en el trabajo. Muy seguramente en sus organizaciones ustedes tienen dificultades que pueden ser solucionadas con este tipo de herramientas. Algo también súper importante, la cultura de autogestión y la disciplina. ¿Sí? Por ejemplo, en los seguimientos de los proyectos, es importante generar siempre la disciplina, que si estamos trabajando con un tablero Kanban, como lo tiene Smartsheet, el visual de tarjetas, todos los días revisemos, que si estamos haciendo un daily, nos vayamos de una vez a ese tablero Kanban, que cada persona que tiene el acceso alimente su trabajo. Y eso es tal vez lo más retador para mí, es generar esa cultura de autogestión y disciplina en la gestión de proyectos. Y finalmente, que exploren las integraciones de Smartsheet. Yo les hablé de una, DocuSign, para las firmas digitales seguras. Pero tienen muchísimas integraciones. Cada uno de ustedes puede ir explorando. Bueno, hasta aquí mi presentación. Muchas gracias, César. Muy interesante toda tu plática. Muchas gracias por mostrarnos estos consejos para automatizar de mejor forma, cómo Grupo UMA poco a poco ha implementado esta herramienta Smartsheet y ha desarrollado estos procesos y lo tiene prácticamente pues en todos lados, ¿no? Dentro de la corporación. No me resta más que darte las gracias, César, por toda esta información que nos compartiste, toda esta experiencia. Y pues bueno, muchísimas gracias. No, con mucho gusto, Cecilia, Lena, todas las personas de SISTEC y a los asistentes. Si tienen alguna pregunta o algo, me pueden contactar por LinkedIn, ahí fácil. Y con mucho gusto yo lo hago. Les decía, Smartsheet es una comunidad y a mí me han ayudado también a entender muchas cosas de la herramienta. Los anteriores participantes de webinars dan tips y precisamente estén vinculados con estas posibilidades de aprendizaje que tenemos. Perfecto, muchas gracias. Gracias a todos por unirse. Hasta luego a todos. Gracias, César. Gracias a todos. Hasta luego.